Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Y es otra enseñanza práctica que vamos a leer acerca de Pablo ahora a los Efesios, una enseñanza muy práctica. Efesios es una carta que vale la pena y sospecho que el año que entra le vayamos a dedicar algunos meses a Efesios. Lo platicaré con Mario. Mario me dijo: Aaron, prométeme una cosa. ¿Te acuerdas, vato? Mario me dijo el otro día: prométeme una cosa, Aaron. Le dije: ¿qué traes? Ni mi esposa me dice prométeme una cosa. Prométeme una cosa. Y yo: ¿qué pasó, Mario? ¿Estás bien? No vuelvas a poner la Biblia en un año, vato. Por favor. Así como sufriendo. Por favor, vato. Y dije: sí es cierto, vato. Pues estamos experimentando, ¿no? Pero yo pienso que el año que entra vamos a meternos a Efesios, que es una carta muy, muy rica en muchas cuestiones. El capítulo 4 nos habla de la organización de la iglesia, los dones ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cómo cada miembro del cuerpo tiene que participar, cada uno su don, y el Señor trae el crecimiento, un principio muy importante para nosotros. Capítulo 5 va a estar hablando, ayer me tocó ministrar en una boda, bueno, el capítulo 5 famoso, ¿no? Mujeres, obedecer a vuestros esposos, etcétera, etcétera, y esposos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Por cierto, una pasaje bien interesante de capítulo 5, que Él santificó a su iglesia. Hombres, nuestra labor es santificar a nuestras esposas. Estamos tan torcidos que la mujer es la que está santificando a los esposos. Ándale, viejo, vamos a la iglesia. Ándale, pues vamos a orar. Ándale esto, ándale lo otro. Estamos tan al revés. Y Pablo les dice a los efesios: hombres, como Jesús trató a la iglesia, así se preparó una iglesia para sí mismo. Jesús se preparó una iglesia para sí mismo y dice que los hombres tenemos que actuar igual. Es que ya ves cómo es mi esposa. Bueno, prepárate una iglesia para ti mismo. ¿Cómo es que tú estás viviendo tu vida? ¿Cómo es que tú estás orando? ¿Cómo es que tú estás buscando a Dios? Porque la mujer, también dice la palabra, es la gloria del hombre, o es el reflejo del hombre, así como el hombre es la gloria de Dios. Entonces debemos de aprender este principio, y lo hablamos la semana pasada. Cuando el hombre no lo hace, bueno, tenemos mujeres ejemplares que vienen a sacar el trabajo porque alguien lo tiene que hacer, y ahí están las mujeres que lo están haciendo de la manera increíble. Pero Efesios capítulo 6, Pablo les va a estar hablando acerca de principios muy prácticos con relación a su vida. Efesios capítulo 6, verso 5, si ya lo tenemos. Vamos a leer, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Un texto que puede ser controvertido de inicio, puede resultar un poquito difícil de entender, porque a grandes rasgos y así en primera instancia Pablo les está diciendo a los esclavos. La palabra siervos aquí se está refiriendo a los esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos de la misma manera que obedecen a Cristo. Y son de esos textos que nos gusta siempre recalcar, sin recalcar la segunda parte que Pablo menciona, y luego les dice: amos, traten bien a sus esclavos. Es lo mismo que pasa con Efesios 5. Siempre me pasa en las bodas, sobre todo cuando no son bodas cristianas. Ay, cómo me gustaría tener el tiempo para explicar bien Efesios 5, porque comienzo diciendo: mujeres, someteos a vuestros esposos. Cuando estoy diciendo estas palabras, yo ya siento que el 80% de la gente está así. Entonces, si me dejaras explicarte, espérame tantito. Pero nunca tengo el tiempo para hacerlo, porque después la segunda parte Pablo les dice: bueno, y esposos, amen a sus mujeres. Entonces hay requerimientos para las dos partes. Es lo mismo que está haciendo Pablo en este pasaje. Les está diciendo a los esclavos: sométanse a sus amos. Y podemos pensar inmediatamente: ay, Pablo,
está consintiendo la esclavitud, la Biblia está siendo propicia para que el sistema de esclavitud se continúe. Recordemos que han sido cristianos los que han trabajado para abolir la esclavitud en el mundo. Han sido cristianos y hubieron grandes hombres de Dios, por ejemplo en Inglaterra, grandes hombres de Dios que trabajaron en contra de la esclavitud, que fueron cristianos, y fue porque en alguna ocasión un cristiano escuchó acerca de las atrocidades que los amos le hacían a sus esclavos, y un cristiano dice: me voy a proponer abolir la esclavitud en Reino Unido, y empieza a trabajar de tal manera que llega entonces a tener esa capacidad de influencia política para cambiar las leyes. En ese contexto se escribe aquel famoso himno de Sublime Gracia, ¿se acuerdan? Sublime Gracia del cielo. Ese salmo iba a decir. Ese himno se escribe bajo este contexto de libertad en contra de la esclavitud. Recordemos a Martin Luther King, que hizo lo mismo en contra de la segregación racial en Estados Unidos, que tristemente se ha vuelto a levantar en los últimos meses. Terrible, terrible, terrible. No sé si vieron un video, uno de los últimos. Hay videos terribles de policías matando gente negra, pero un video que acaba de salir hace un par de semanas. Ya saben que los policías en Estados Unidos se graba siempre las cámaras, ¿no? Está arrestando a una muchacha, y la muchacha es blanca, y le dice: bájese, saque las manos, etcétera. Y ella le dice: tengo miedo de que me dispare. Y el policía le dice: no se preocupe, solamente le disparamos a gente negra. Y obviamente tuvo una sanción y lo corrieron. Era una persona de alto rango dentro de la policía. Se está levantando otra vez este espíritu de segregación, de racismo. Pero recordemos que fue un hombre cristiano quien estuvo luchando en contra de esto. Un hombre de color, bautista, pastor. Y aquí nos habla de que la iglesia también tiene que estar involucrada. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. La iglesia tiene que estar involucrada en temas sociales. Si no es la iglesia a quienes están persiguiendo, estamos teniendo un gran problema. El otro día platicaba con un amigo. México es, no sé si el país número 1 o 2 o tal vez 3, pero está en uno de estos lugares de asesinato de periodistas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque denuncian la corrupción. Y alguien me hizo un comentario bien interesante y me dijo: hace miles de años era la iglesia a la que perseguían. Ahora los nuevos mártires son los periodistas, y la iglesia está acomodada. La iglesia está bien a gusto, no está denunciando la desigualdad que está sucediendo. Pero grandes hombres como Martin Luther King, como Bonhoeffer, que hemos platicado de él en muchas ocasiones, y hay un sinnúmero de personas. Les he contado en ocasiones de estas monjas católicas misioneras que estaban en el Amazonas, que pusieron una suma de 17,000 pesos mexicanos por asesinar a las 4, porque estaban denunciando que las empresas ganaderas estaban destruyendo el Amazonas, y ellos estaban viendo cómo la gente, los nativos de ahí, se estaban quedando sin cultivos, se estaban quedando sin tierras. La misma gente que ellas estaban evangelizando, ellos las estaban defendiendo. ¿Y qué hicieron? Les pusieron precio a las cabezas, terminaron muertas. Hay un documental sobre esto muy interesante. Pero la iglesia tiene que estar ahí, tiene que entender que la iglesia está llamada a estar ahí. Entonces, ¿cómo es que nosotros empatamos este tipo de textos con todo esto que acabo de mencionar? ¿Cómo es que nosotros entendemos que Pablo le dice a los esclavos: sométanse a sus amos? Oye, Pablo, no deberías de estar diciendo: levántense en contra de la esclavitud, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro en contra de las situaciones que se estén presentando de esclavitud. Y es lo que vamos a tratar de desgajar esta tarde. En este punto Pablo va a tocar una instrucción importante, que van a partir todas estas instrucciones a partir del capítulo 5, verso 18. Alguien que tenga una Biblia, ¿hay alguien que pueda atender al Señor, por favor? Capítulo 5, verso 18. Es nada más un carro, no se preocupen, vuelten para acá, no tiene que ver con la esclavitud. No es. Un capítulo antes, en el capítulo 5, verso 18, Pablo había hecho un principio muy interesante, que les había dicho que tenían que estar sometidos y llenos del Espíritu Santo.
a partir de este pasaje específico es cuando Pablo entonces empieza a dar ordenanzas para cada uno de los principios de vida de los cristianos de Éfeso. Otra vez lo voy a repetir porque sé que están distraídos. Un capítulo antes, en el capítulo 5, verso 18, Pablo asienta las bases para que se pueda llevar a cabo lo que les está diciendo en el capítulo 6 que acabamos de leer. ¿Cómo lo podemos resumir? Sométanse al Espíritu Santo. Sométanse al Espíritu Santo. No hay otra manera que tú puedas como esclavo someterte a tu amo y como amo tratar bien a tus esclavos. Y no hay otra manera en que la mujer se pueda someter a su marido y marido amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, si no estás considerando el poder del Espíritu Santo en tu propia vida. No hay de otra forma, no existe otra manera en que pueda suceder. Únicamente entendiendo que el cristiano, la gracia de Dios le ha sido dada y el poder del Espíritu Santo le ha sido dado para poder cumplir con los requerimientos que Dios tiene para nosotros. Nada más entendiendo ese principio. Entonces, Pablo después de este principio del capítulo 5, 18 les va a mencionar tres cosas, tres esferas sobre las cuales tiene que manifestarse de manera clara su cristianismo. Número 1, les va a hablar del matrimonio. Número 2, en el mismo capítulo 6, unos versos antes, a partir del verso 1, les va a hablar de la familia. Y número 3, es lo que estamos viendo ahorita, el campo laboral. Pero Pablo lo que tiene la intención es decir, el cristiano tiene que comportarse bien con su familia, tiene que comportarse bien en su matrimonio y tiene que comportarse bien en su campo laboral. No hay una dicotomía o una separación que constantemente nosotros hacemos entre cristianismo y mi vida secular. No solamente lo hacemos, y eso es lo que a mí me gustaba decir hace algunos años, y ojalá todavía estuviéramos ahí. Decir, es que en la iglesia somos muy cristianos y en el mundo somos muy mundanos. Y ya ni siquiera estamos ahí, hermanos. Ahorita en el mundo somos muy mundanos y en la iglesia somos muy mundanos. El problema es que ya ni siquiera hay una dicotomía, que ojalá la existiera. Estamos viviendo tiempos de de un evangelio tan diluido, tan diluido, de principios de vida tan diluidos, cristianismo sin sacrificio, cristianismo sin sacrificio. Les dije en el retiro, creo que fue, Jesús les dijo a sus discípulos: deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque si Jesús actuara como nosotros actuáramos, si los discípulos pusieran todos los pretextos que nosotros pondríamos, Jesús todavía estaría vivo diciendo, pues a ver si, ahora sí, tú sí le vas a entrar, ¿sí cuánto tiempo? Híjole, ¿sabes que voy a entrar a la escuela en enero, Jesús? Te puedo ayudar de aquí a enero, ¿cómo la ves? Y sabes que los domingos, los sábados, es mi día en que salgo con mis amigos, los domingos es difícil para mí, pero a lo mejor puedo llegar. No quiero ser muy legalista en esto porque ustedes saben que no lo soy, pero lo que yo veo es que las demandas de Jesús para la gente que lo quería seguir eran muy radicales. No hay de otra. No podemos pensar en otros términos. Más allá de eso, él se aseguraba de que los que iban a estar ahí verdaderamente estuvieran con todas las fuerzas ahí, porque si veía que alguien le tambaleaba poquito y le dudaba tantito, les decía algo como esto: oye, deja que los muertos entierren a sus muertos. O les decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O les decía, ve y vende todo lo que tienes. Pero siempre ponía alguna condición para estar seguro que los que le fueran a seguir, Jesús contaba totalmente con toda su vida, con todos sus recursos, con todo su tiempo. Y aquí como pastor me voy a explayar un poquito, voy a sacar mis frustraciones, así la olla de presión le voy a sacar, como le hacen así en los frijoles, al segurito. Yo sé que yo no soy Jesús. Y por eso es que a veces nos detenemos tanto los pastores, los líderes, a decir, vato, es que ese pretexto
es que ese pretexto no tiene sentido. Sin embargo, todos debemos de caminar hasta ese punto. Los pastores y las esposas de los pastores no son ni más santos ni más ungidos que toda la iglesia. Toda la iglesia tiene la misma unción del Espíritu Santo. Pero el pastor y la esposa del pastor no se pueden enfermar el domingo. No sé si sea casualidad, pero a mí las enfermedades me pasan de lunes a viernes. Se los aseguro. La piedra que me salió fue el miércoles y dije, híjole, ¿por qué no me cayó en sábado? Pedí el domingo, oigan, una piedra, agarren la onda, esto sí es grave. Y ya le cargaba a Mario, oiga, tú abres la alabanza como quiera. Me caí en miércoles. Dije, chin, pasan cosas que te empiezas a dar cuenta que sí se puede. Ese es el punto del Señor. Les dije el otro día que cuando me salió esta piedra, iba orando jamás en mi vida había orado con tanta pasión. Y yo dentro de mi loquera, yo decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? Iba así muriéndome en el camino, iba de aquí a mi casa muriéndome realmente. Bueno, no realmente, iba muriéndome simbólicamente. Pero yo le decía, ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? Inmediatamente me cayó el 20. Aarón, puedes orar con mucha más urgencia de lo que tú crees. Tú puedes verdaderamente clamar y verdaderamente tú puedes clamar y nunca lo habías hecho. Dije, Señor, ¿por qué soy así yo mismo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no lo hago cuando tengo que hacerlo? ¿Por qué no oro cuando tengo que hacerlo? Pero ese es un patrón que vemos constantemente en la iglesia. Todo está bien, todo pasa bien, medio voy a la iglesia, medio me comprometo en la obra del Señor. Y el ir a la iglesia no representa la gran cosa, pero manifiesta fruto. Pero me estoy más o menos sirviendo, estoy más o menos trabajando para la obra del Señor, pero en el momento en que vienen problemas, en el momento en que mi matrimonio, en el momento en que mi familia, mis hijos, mis hijas, en el momento de una enfermedad, entonces empiezas a clamar. Ahora sí, esto es algo muy del ser humano y quiero que lo recordemos. Desde Génesis hasta ahorita que estamos hablando de Efesios, estamos hablando del mismo círculo vicioso. El hombre no entiende. Eso se llama necedad. La Biblia le llama a eso que somos necios. Toda la historia de Israel se resume en necedad. Los quise traer, los quise juntar, los quise amar, los quise hacer una nación santa. Quise hacer de ustedes un pueblo a los cuales todos los pueblos vieran como un ejemplo. Y fuiste duro. No te dejaste llevar. No te dejaste. En algún pasaje uno de los profetas dice, con cuerdas de amor te traje. Y esas cuerdas de amor, híjole, Dios nos libre de esas cuerdas de amor con las cuales traía al pueblo de Israel. Eran cuerdas de amor muy dolorosas. Pero si nosotros no cargamos el yugo de Cristo en nuestras vidas, que Jesús dijo, no va a ser como aquel yugo. Jesús les dijo, mi yugo va a ser fácil, mi carga va a ser ligera. Ok, te la estoy poniendo fácil y ligera, pero si no, voy a utilizar las cuerdas de amor del Antiguo Testamento. Entonces entendemos situaciones tan duras y tan graves como las que se escriben en el libro de las Lamentaciones, el momento en la cautividad de Babilonia. Terrible situación. Estamos alejados de vidas verdaderamente consagradas, verdaderamente entregadas al Señor, verdaderamente consagradas al Señor. Pablo entonces les dice, tienen que aprender a vivir en su matrimonio, en su familia y aún en su campo laboral.
Jesús les había dicho en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 41, si alguien te obliga a caminar una milla, vas a caminar una milla extra, vas a caminar 2. Es parecido a lo que Pablo les está diciendo: esclavos, si tu amo te está diciendo que hagas algo, hazlo. Oye, pero mi horario de salida, no tenían horario de salida los esclavos, pero yo salgo a las 5, ya son las 5:05, no he salido. Jesús les decía: quédate por cuestiones de testimonio, es más importante tu testimonio que lo que tú puedas pelear. Al mismo tiempo, Jesús les había dicho: busquen primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Y aquí otra vez esta paradoja: ¿cómo es que buscamos nosotros una justicia de Dios si el caminar una milla extra no es justo? ¿Cómo es que yo empiezo a caminar en los principios de justicia si al mismo tiempo yo estoy viviendo injusticias por causa del evangelio? Y es aquí donde empezamos a entender que las palabras de Jesús a veces las tenemos que identificar para nuestra propia vida como estas palabras: un estilo de vida donde si te piden caminar una milla, caminas la otra. Si te dan un trancazo en un cachete, así aunque lo tengas acolchonadito como el mío, ponles el otro también, ponle el otro cachete para que te den un trancazo en el otro cachete. Oye, eso no es justo, Señor, eso no es justicia. ¿Cómo puedo buscar el reino de Dios y su justicia si eso no es justo? Entonces, empezamos a ver que hay 2 tipos de enseñanza. Creo que la primera, este tipo de justicia que nos está hablando el Señor, que a nuestros ojos es injusticia, es el estilo de vida de cristiano. Es el estilo de vida que Cristo tiene. Un estilo de vida que no se busca la justicia propia, pero hay una segunda manifestación de la justicia, que es una justicia hacia el que está en necesidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Mientras que a mi propia vida estoy dispuesto, por causa del testimonio, sufrir el oprobio, que ya hablamos de eso hace unos domingos. Corintios, Pablo les dice: sufran el oprobio. Si hay demandas entre ustedes, cristianos, no lo hagan público. Sufran el oprobio. ¿Qué significa? Déjale los 20,000 pesos, pero que la gente de afuera no sea afectada por su testimonio. Son 20,000 pesos nomás, o si son 20 millones, pues es lo mismo. Fue casualidad, es casualidad todo lo que estoy diciendo, pero sufran el oprobio por causa del testimonio. Guarden su testimonio cristiano. Sufran el oprobio. Guarden su testimonio cristiano. Qué difícil es, qué demandante es el evangelio. Qué demandante es seguir a Jesús. Muy demandante. Pero vemos que al interior, a lo personal, Dios nos llama a eso. Pero cuando se trata de personas en necesidad, vemos que entonces sí Jesús luchaba por ellos. Vemos entonces que sí Jesús veía por las mujeres. Hay muchas manifestaciones de Dios poniendo a la mujer en un lugar que no tenía en el pueblo judío. Los judíos tienen 3 oraciones al día. Una de sus oraciones dice: Señor, gracias porque no me hiciste mujer. Esa es una de la oración judía que hasta el día de hoy se sigue haciendo. El lugar de la mujer en el pueblo judío era un lugar muy, muy inferior. Pero Jesús se encarga constantemente de elevarlas, levantarlas. Y el cristianismo es un movimiento que trabajó porque la mujer viviera en un lugar donde tenía que vivir. Ahora, me parece que en ocasiones nos hemos ido hasta el otro extremo. Esta semana estaba leyendo un post y creo que cometemos el error en que todos nuestros congresos últimamente de la mujer, entiendo que sea para empoderar a la mujer y eso está bien, pero a veces nos pasamos. También hay los problemas en las herejías, son los desbalances teológicos, los desbalances doctrinales, cuando enfatizas demasiado una verdad y niegas la otra. La verdad que estamos negando para las mujeres y para los hombres también son: viste decorosamente, humilde, que tus obras hablen, vístete de buenas obras, sé humilde, sé sencilla, sirve, ama. Pero ahora todo es: tú eres. Todas son Déboras, no sé por qué.
no hay Marías, no hay Martas, todas son Déboras, todas son profetas. Está bien, lo entiendo, es un principio bíblico, pero así como a los hombres debemos de aprender a amar a nuestras esposas. ¿Qué significa vivir por ellas? Vivir por mi esposa. El amor significa una negación a mis propios deseos personales para suplir los deseos de mi esposa. Así como al hombre se le tiene que balancear su estilo de vida, también a la mujer creo que tenemos que tener una enseñanza clara en todos los aspectos. Pero Jesús constantemente está luchando por aquellas personas en desventaja. La mujer fue una de ellas, los pobres, los leprosos, los extranjeros, los samaritanos. Constantemente Jesús veía un grupo social oprimido y decía: todos somos iguales, todos, yo voy a morir también por ti, también por ti. Porque ese era el corazón de Cristo. Entonces, así es como podemos de alguna manera empatar este tipo de enseñanzas. Ahora, a los Corintios, me voy a ir un poco más rápido. A los Corintios capítulo 7, verso 21, Pablo les está hablando también a los esclavos y les dice: fuiste llamado siendo esclavo, es decir, te convertiste siendo esclavo. Les dice: no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Es decir, Pablo les está diciendo: ok, llegaste en esclavitud al evangelio, si puedes ser libre, procura ser libre. Porque Pablo sabía que no era la condición óptima para una persona estar en esclavitud. Entonces Pablo está tratando de guardar el testimonio y al mismo tiempo está tratando de motivarles para que salgan de una situación de esclavitud. Tristemente nuestra esclavitud moderna, alegorizándolo un poco, no tiene que ver tanto con, aunque sí los hay, sueldos raquíticos, situaciones difíciles, empresariales, pero ahorita estamos esclavizados a otras cosas como las tarjetas de crédito. Estamos esclavizados a querer consumir constantemente. Estamos esclavizados a tantas cosas. Cometí un error en el retiro que tuvimos y yo sentí que el Espíritu Santo me había estado diciendo, y allá lo sentí y ahorita todavía, perdón, pero para el próximo lo vamos a corregir. Si nos vamos a retirar, vamos a dejar los celulares o acá o en algún lugar. Y número 2, cometí el error de tratar de motivarlos con la comida, que sí, para mí es una buena motivación, pero la gula es un pecado también. Entonces yo dije: ¿por qué no ayunamos? Estamos para buscar al Señor. Son malas noticias para los líderes y servidores todo esto, pero quisiera que en los próximos retiros vamos a enfocarnos en... Aquí estaba una muy cerca, fue lo malo. Estaba bien cerca, bueno, ¿quién va a ir? No, pues ¿quién? A ver, sacaron el dinero inmediatamente, no vaya a ser para otra causa, pero para ahí sí, luego nos cooperamos, ahí un sombrerito, un gorrito, y fueron a comprar lo que se necesitaba. Señor, perdónanos, pero enséñanos, Padre, enséñanos a tener vidas más consagradas. Entonces, malas noticias, el próximo retiro, vamos a hacer cambios, algunos cambios. Pablo les dice: si tú fuiste llamado en esclavitud, vas a tener libertad. Busca tener también ese tipo de libertad, pero por causa del testimonio, si es necesario que te quedes ahí, quédate ahí. Pedro también lo menciona, primera de Pedro capítulo 2, verso 15. Escúchenlo si quieren, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otra vez,
Si todo está en orden, si todo te va bien, si las cosas están bien, ¿qué mérito tienes? Tanto Pablo como Pedro les están hablando a personas que están en esclavitud. Ahora es tiempo de que, para concluirlo, lo llevemos a nuestros días. Hermanos, debemos de ser excelentes ejemplos en nuestros trabajos, excelentes personas en nuestros trabajos. Es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Y dice Pedro, no solamente con los buenos jefes, con los malos. Y en ese contexto les está hablando de esclavitud. Nosotros no estamos en ese tipo de esclavitud. No hagamos una separación entre mi vida cristiana de domingo y mi vida cristiana de lunes a sábado. Pongamos el ejemplo como cristianos. Seamos cristianos que verdaderamente ponen la otra mejilla. Qué difícil, pues sí. Pero ¿qué hacemos si es lo que Jesús dijo? ¿Qué hago yo? Pues ¿qué hago? Les digo. Allá pues reclamaciones. Pónganse a orar. Pero somos seguidores de Jesús. Hay un grupo en Facebook que es es de la Iglesia Católica, se llama Católicas México. Y es un grupo totalmente radical en contra de la institución católica. Yo no estoy de acuerdo con este grupo porque habla de la libertad de la mujer, habla de que se deberían de permitir ciertas cosas dentro de la Iglesia Católica, reformas, de que no se le tiene que imponer a las mujeres tener relaciones sexuales antes del matrimonio, que cada quien es libre. Es decir, es todo este discurso que estamos escuchando en todos lados, pero ellos dicen ser un grupo católico. En algunas cosas digo, puede ser que sea debatible, pero hay otras cosas donde digo, es que eso no es ni siquiera un principio cristiano. Y digo, si no te gusta el cristianismo, o sea, predica lo mismo, pero desde otra plataforma. Son tan contrarias sus enseñanzas, tanto al catolicismo como al cristianismo, que digo, ¿para qué te dices católico si lo que estás enseñando no es católico? Ahorita en Facebook abundan, hay otra página de teología, la Academia de Teología se llama, y ponen chistes de que va a haber, de que es como que hay varios dioses en el mundo y que cuando lleguemos al cielo, pusieron un chiste el otro día de que llegas al cielo y preguntas, ¿está Dios o algo así? Y te preguntan, ¿cuál Dios? Y luego, el único Dios trino, y se ríen todos los demás dioses que están en el cielo. Eso lo subieron a una página cristiana, como diciendo, tú como cristiano crees que el único Dios es el tuyo. Y yo digo, pues sí. Entonces mi pensamiento es, pues ¿por qué te dices cristiano si eso es lo que enseña el cristianismo? Es como decir, soy vegetariano pero como carne, pero soy vegetariano y no deberían de imponernos no comer carne, porque si yo quiero ser vegetariano, soy vegetariano que come carne. Ah, pues bueno. Pues si eres vegetariano no comes carne, si eres cristiano, pues toma las palabras de Cristo. Si eres cristiano, sigues a Cristo. Eso es lo más lógico que hay. Eso es lo más lógico. No hay vegetarianos que coman carne. Y eso es el engaño de nuestros días, que parece que nos están convenciendo a todos de que sí es posible. Hermanos, somos cristianos. Es tiempo de tomar en serio lo que Cristo dijo. Necesitamos tomar en serio sus palabras. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Señor, ¿cuáles son esas cosas? Ir a la iglesia los domingos, dar ofrendas, participar de algún ministerio, y luego empiezas a buscar esas cosas en las enseñanzas de Jesús y no están ahí, no es cierto. Jesús nunca le dijo, vayan los domingos a la iglesia. ¡Jamás! Jesús no les dijo, lleguen temprano al servicio. Jesús no les dijo, cuando vayan a la iglesia, seréis maestros de escuela dominical para los niños.
No les dijo, serviréis en la alabanza. No, esas no son las enseñanzas de Cristo. Busquemos las enseñanzas de Jesús y sigámosla, porque somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Cristo. Estos mensajes son duros de parte de Pablo y de Pedro, pero si estamos llamados a ser como Jesús, traspasemos ese llamado al lugar donde estamos trabajando, a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Verdaderamente estamos llamados a guardar ese testimonio. Vamos a orar, cierre sus ojos.